Padre en común. Y entonces, este tema es muy importante que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo, porque fíjate que lo que estaba sucediendo hace 2000 años y que provocó en la iglesia de Cristo un montón de situaciones difíciles en cuanto a la doctrina, esa misma situación está ocurriendo hoy en la iglesia de Cristo, en las iglesias evangélicas. Yo ya te he dicho en anteriores ocasiones que lo que me interesa es más reformar nuestra iglesia, reformar nuestras vidas, nuestra relación con Dios, antes que reformar cualquier otra religión. Y precisamente por eso es que no mencionamos nombres, y mucho menos nombres de siervos o de pastores. Lamentablemente, lo que vamos a estar viendo hoy y hablando hoy es lo que está ocurriendo otra vez en la iglesia de Cristo del siglo XXI, y precisamente por eso es tan importante que tú no seas parte de eso, que tú puedas abrir tus ojos, puedas abrir tu entendimiento y que puedas de alguna manera saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Muy bien, entonces, lo primero que tú tienes que saber es que el Señor Jesucristo vino y Él comenzó con una enseñanza diferente, con una doctrina diferente. Él vino a cambiar las cosas. Él vino a decir que las personas de ahí en adelante ya no se iban a justificar o ya no se iban a salvar como el modelo que había estado funcionando en ese tiempo, sino que Él iba a cambiar las cosas y que ahora iba a ser a través de Él. Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, nadie llega al Padre si no es por mí. Y entonces aquí es donde encontramos el primer parteaguas, en donde Él viene a enseñar algo diferente a lo que ya estaba ahí. Entonces podemos encontrar aquí que se juntan dos poderes o chocan algo que ya estaba establecido conforme a una ley, conforme a costumbres, conforme a tradiciones y conforme a los pensamientos del hombre, y la enseñanza o la doctrina que traía el Señor Jesús. Entonces, si tú vas a Juan capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí ya te puedes ver que hay dos poderes: está la ley de Moisés y está la verdad y la gracia por otro lado, que es traída por el Hijo. Una fue traída por un siervo y la otra fue traída por el Hijo de Dios, y chocan esos dos trenes. Definitivamente tenía que haber un choque ahí, y al final esta misma situación, este cambio de doctrina, fue lo que provocó que al Señor Jesucristo lo crucificaran. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el antiguo pacto está conformado por la ley, que tiene sus principios. Esto es muy importante que tú lo puedas comprender. El principio básico de la ley es que la justificación del hombre era a través de las obras. Eso quiere decir a través de sus propios méritos. Pero en el nuevo pacto viene el Señor Jesucristo y nos dice: bueno, ya no va a ser por sus méritos, ya no va a ser por las obras, ya no va a ser por la obediencia, sino que ahora va a ser por la fe en el Hijo de Dios. Y entonces ahora la salvación ya no va a ser por las obras, sino que va a ser a través de la fe y la gracia. Entonces aquí podemos ver de que estos dos trenes vienen y empiezan con un conflicto ahí. ¿Por qué? Porque ya había algo arraigado, establecido, y viene algo nuevo a querer que sustituir eso, y tú sabes que siempre hay resistencia al cambio, y era normal que se diera eso. Entonces, los judíos y los fariseos, vamos a decirlo así, empiezan a tener problemas con Jesús precisamente por eso, porque Jesús no los avaló, Jesús no les dio el visto bueno, sino que al contrario, los condenó. Pero dentro de todo esto, cuando el Señor Jesús empieza a predicar, quiero decirte que empieza a darse una gran bendición, pero que también se convierte en un gran problema. Y eso ya quiere decir
que ya voy a ir entrando a la situación que está ocurriendo hoy en la iglesia de Cristo. Fíjate bien que el Señor Jesucristo empieza a predicar y entonces algunos de esos fariseos y algunos de esos judíos y religiosos que en un principio estaban en contra de él, ¿sabes qué? Lo reciben, creen en él y se convierten a Cristo. Obviamente que no eran la mayoría, eran unos poquitos, pero lo que te quiero decir es que ellos vienen y reciben al Señor Jesús. Y entonces ellos creen que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y reciben su doctrina. Pero esta situación se vuelve en un problema. ¿Sabes qué problema? Que como eran judíos, ellos pensaban, ellos creían que tenían que creer en el Señor Jesús como su Salvador, pero a la vez tenían que seguir guardando la ley de Moisés, tenían que seguir practicando sus sacrificios de animales, tenían que seguir guardando sus tradiciones, sus costumbres, y entonces ellos estaban de alguna forma teniendo como un mix. Tenían la fe en Cristo, pero también estaban ellos practicando la ley de Moisés. Y aquí viene el otro gran problema, que el Señor Jesús no vino solamente para los judíos, sino que vino para todas las naciones. Y entonces, además de algunos judíos, algunos fariseos que se estaban convirtiendo a Cristo, también habían muchos gentiles. Eso quiere decir personas que no eran judías, o sea, eran de Europa, eran de Asia, eran de otros países que no sabían absolutamente nada de la ley de Moisés, no sabían nada del pueblo judío, no sabían nada de sus costumbres, de sus tradiciones, nada. Lo único que ellos era que habían oído de un Dios todopoderoso, de un Dios bueno, y empezaron a convertirse. Fíjate bien. Entonces, aquí es donde empieza a darse el problema este, que los fariseos, los escribas y los judíos que iban creyendo en el Señor Jesús, no solamente creían que ellos mismos tenían que guardar la ley de Moisés, sus costumbres, sus tradiciones, porque eran judíos, sino que ellos pensaban que aquellos que no eran judíos, o sea, aquellos que eran gentiles, también tenían que guardar la ley de Moisés. Y entonces ellos, de buen corazón, de forma inocente, ignorando, fíjate bien, lo que Dios tenía para ellos, ellos empezaron a obligar a los gentiles para que empezaran a guardar la ley de Moisés. Y entonces aquí vemos que habían judíos obligando a gentiles a que guardaran la ley. Y entonces se volvió un gran problema. Ya te puedes imaginar tú el gran problema que se dio. ¿Por qué? Porque habían judíos que estaban practicando la ley, pero creían en el Señor Jesucristo. Y ahora había gentiles que habían creído en el Señor Jesús, pero que ahora estaban siendo obligados a guardar la ley. Entonces, habían como mezclas. Entonces, estaba la ley y la fe por un lado, por otro lado estaba la fe y la ley, ¿verdad? Y la verdad es de que se estaba volviendo, vamos a decirlo así, como una mezcla de las doctrinas de la ley y las doctrinas de la gracia. Pero aquí es en donde nosotros tenemos que establecer, fíjate bien, qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo correcto, cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere que se haga, qué es lo que Dios quiere que la iglesia de Cristo practique. Y entonces lo que nosotros tenemos que comprender es que se estableció un nuevo método, se estableció una nueva forma, se estableció una nueva manera. Y oye bien, te lo voy a leer rápidamente para que tú puedas comprender esto. Antes de leerte, quiero decirte esto, que Dios estableció su manera, Dios estableció su forma, Dios estableció cómo iba a ser esa nueva forma. Ahora, muchos judíos, muchos fariseos,
muchos practicantes de la ley que se convirtieron a Cristo, ellos estaban tan arraigados en la religión que no podían entender y no podían aceptar qué es lo que había dispuesto ahora Dios. ¿Te recuerdas el famoso pasaje aquel? Yo te lo he repetido una o dos veces por ahí, en donde Dios le dice a Pedro, mata y come, refiriéndose a animales inmundos, y que esa directriz, esa orden, ese mandamiento de parte de Dios iba en contra de la ley de Moisés, porque eso estaba prohibido según la ley. Entonces, la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? No. ¿Por qué? Porque mi religión, mi religiosidad, mis costumbres me han enseñado que yo no puedo comer eso. Pero es Dios mismo quien está diciendo, mata y come. Y 3 veces le dijo Pedro a Dios que no. Entonces, igual como esta situación, Dios estableció una nueva forma, una nueva manera en que los hombres ahora se iban a justificar, se iban a salvar, y que ya no iba a ser a través de la ley. Pero estos judíos no podían entender eso, tenían una venda en sus ojos a causa de la religiosidad. Pero oye, ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 10, del verso 2 en adelante? Te lo voy a leer así bien despacio para que tú puedas recibirlo, que tú puedas entenderlo y que tú puedas estar uniendo los cabos que vamos a estar viendo. Entonces dice Romanos capítulo 10, verso 2 en adelante, dice, refiriéndose a estos judíos, dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Verso 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Jesús son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Estás escuchando qué es lo que dice tu Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, la Biblia lo que está diciendo es que estos judíos reciben de parte de Dios una nueva instrucción, una nueva orden, pero ellos dicen no nos parece tu forma como ahora nos tenemos que justificar, sino que nosotros queremos seguir justificándonos a través por nuestros propios méritos, a través por nuestras propias obras. Pero Dios dice, no, ahora ya no es así. Ahora dice que las personas van a ser declaradas justas, no por lo que hagan, sino que solamente por creer que Jesús es el Hijo de Dios, y no les pareció eso. Y entonces ellos continuaron, fíjate bien, continuaron a pesar de lo que Dios les está diciendo, ellos continuaron queriendo justificarse con Él a través de la ley de Moisés. Y aquí es donde se convierte un gran problema esto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como había una venda y no lograban, no les entraba ni por la cabeza ni por el corazón, no les entraba por ningún lado, que ya no era por la ley, pero habían 2 hombres, así como lo es, 2 hombres sobre esta tierra hace 2000 años, solamente habían 2 que sí sabían cuál era el método correcto. ¿Tú sabes quiénes son esos 2 hombres que sí sabían? Eran los únicos. De ahí no había otro mortal sobre la tierra al que el Espíritu Santo les haya revelado y que hayan entendido y que lo hayan recibido cuál era ese nuevo método que Dios había escogido. Bueno, si tú respondiste que Pablo y Pedro, estás en lo correcto. Entonces, fíjate bien, como solo habían estas 2 personas, ¿eso qué quiere decir? Que todos los judíos, los fariseos que se iban convirtiendo, no solamente creían que tenían que cumplir la ley, sino que tenían que obligar a los otros gentiles que no eran judíos a circuncidarse, a guardar los días, a guardar todas las costumbres y todas las tradiciones, se volvieran judíos, ¿así? Y entonces les estaban poniendo como condición, si ustedes no guardan la ley, no pueden ser salvos. Pero Dios no dijo eso, fíjate bien.
Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en la iglesia de Cristo hoy en el siglo XXI. Ya te dije que no voy a mencionar ni nombres de congregaciones, ni religiones, ni de pastores, mucho menos que son mis cuates, ¿verdad? Y yo sé que ellos me están viendo. Aleluya, gloria a Dios por eso. Pero lo que sí no voy a callar es la verdad. Y la verdad es que en la iglesia de Cristo se sigue practicando la ley de Moisés, los principios de la ley, y quieren seguir justificándose ante Dios a través de la ley. O sea, si hablan de Cristo, predican a Cristo, creen en Cristo, igual que estos judíos. Ellos daban la vida. Es más, los primeros mártires que dieron su vida por Cristo fueron judíos. Fíjate bien. O sea que ellos sí habían creído, pero tenían una venda, así como muchos líderes hoy. Y te lo confieso, yo hubo un tiempo también, durante 18 años, aunque tú no lo creas, durante 18 años tuve esa venda, hasta que el Espíritu Santo me la quitó, porque durante 18 años yo también estuve predicando un mix, estuve predicando sobre la gracia y también principios de la ley. Pero hace más o menos unos 10 años el Señor me quitó la venda esa. Pero oye bien, lo importante aquí es que la gente que estaba haciendo eso había hecho un desorden total, a tal punto que Pablo, que ya tenía su iglesia en Antioquía y que él ya estaba predicando sobre la gracia, y él estaba diciendo de que ya no era necesario circuncidarse, ya no era necesario guardar las lunas y los días de reposo, las tradiciones y las costumbres judías. Entonces, fíjate que él hace un viaje para Jerusalén, porque de Jerusalén habían salido judíos, habían salido cristianos que practicaban la ley y habían llegado a las iglesias que Pablo había fundado a decirles: miren, Pablo les está enseñando mal a ustedes. Aquí la salvación no es solamente por fe. Si ustedes quieren ser salvos, se tienen que circuncidar y ustedes tienen que guardar la ley de Moisés. Eso fue, fíjate bien, lo que llegaron, o el mensaje o el evangelio, que es el que se está predicando en muchas iglesias hoy, el evangelio en donde tenían que guardar los principios de la ley si querían ser salvos. Y entonces, obviamente Pablo, como buen pastor, se molestó, se enojó y dijo: ¿cómo es posible que de Jerusalén nos estén enviando discípulos cristianos, pero para que cambien la doctrina que Dios ya dejó? Y entonces él hace un viaje a Jerusalén y se da el primer concilio en donde la iglesia de Jerusalén, que estaba practicando la ley, y la iglesia de Antioquía y todas las iglesias que Pablo tenía fundadas bajo la gracia, también chocan ahí, fíjate bien, por un problema doctrinal. Chocan a tal punto que Pablo llega a los apóstoles y les dice: tenemos que llegar a una solución. Y entonces, si tú vas a tu Biblia, en Hechos capítulo 15, en el verso 10, vas a encontrar el primer concilio que hubo entre las iglesias de Cristo. ¿A causa de qué? De la doctrina. ¿Por qué había problema con la doctrina? Bueno, fácil. Unos estaban bajo la gracia y otros estaban bajo la ley. Y estaban chocando. Entonces, oye las palabras de Pedro, que dice aquí: entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Oye, Pedro tenía la revelación que ya tenía Pablo, que la salvación no era a través de cumplir la ley, sino que la salvación era a través de la gracia. Y entonces ahí ocurre el primer concilio. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén decide ahí que la iglesia gentil no debe de ser cargada con ese yugo que ni ellos ni los antepasados pudieron llevar. ¿De qué? De estar cumpliendo la ley de Moisés. Pero quiero advertirte algo: eso que se dio ahí se dio en papel.
se dio del diente al labio. Porque si tú lees, y te invito a que lo hagas, tú lees todas las cartas paulinas, todas, tú vas a encontrar a Pablo corrigiendo siempre a los cristianos que se regresan a practicar la ley de Moisés. Vas a encontrar a Pablo escribiéndole a las iglesias en donde les está advirtiendo que no le hagan caso a los judíos que llegan para que se circunciden. Y esa fue la gran batalla que tuvo Pablo, que de la iglesia de Jerusalén siempre llegaban judíos a todas las iglesias gentiles a decirles, miren, si no se circuncidan, de nada les valió haber conocido a Cristo, porque solo con la fe no es suficiente. Eso es lo que dice la ley, fíjate bien. Y ese principio se aplica también dentro de la iglesia cristiana. Entonces, ¿por qué te digo que la iglesia de Jerusalén practicaba la ley? ¿Quiénes estaban en la iglesia de Jerusalén? Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, estaba Jacobo, estaba Santiago, estaba Judas, estaban todos los apóstoles, así como lo es, los apóstoles del Cordero, los 12 del Cordero, los que el Señor dejó, aquellos 120 en el aposento, aquellos 5,000 después que se convirtieron en la primera predicación de Pedro, y hay otros 3,000, todos ellos, fíjate bien, que recibieron la enseñanza de boca del Señor Jesús. Ellos que estuvieron sentados a los pies del Señor Jesús durante 3 años, estos mismos no les entró que el Señor había cambiado ahora las cosas, y entonces ellos siguieron practicando la ley. ¿Por qué te digo yo que ellos estaban practicando la ley? Bueno, si tú vas a Hechos capítulo 21, verso 20, yo te invito siempre a que tú leas tu Biblia para que tú sepas que tu Biblia dice eso. Fíjate que cuando llega Pablo por segunda vez a Jerusalén, que es cuando lo agarran preso y se lo llevan para Roma al final y ahí lo matan, fue en una reunión cristiana donde lo tomaron preso, pero eso es otra cosa que te voy a explicar para después. Ahorita lo que me interesa es que Pablo llega por segunda vez a Jerusalén y llega él hablando de las maravillas que Dios ha hecho con los gentiles, que ha fundado iglesias por aquí, iglesias por allá, que la gente ha recibido al Señor Jesús, y él habla de todo. Pero se encuentra con que quien está gobernando la iglesia de Jerusalén es Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el medio hermano de Jesús. Así, aquel que al principio, cuando Jesús tenía vida y estaba predicando, Jacobo no lo recibió, porque su propia sangre lo rechazó a él. Pero después de que muere y resucita, Jacobo cree en él, fíjate bien, se convierte a Cristo, y ahora Jacobo, que es medio hermano de Jesús, por derecho, según la ley de Moisés, viene y toma posesión de la iglesia, y él es el que gobierna la iglesia de Jerusalén. No es Pedro, como muchos han creído, o como nos habían enseñado antes, que Pedro era el que estaba en la cabeza de la iglesia. Pasó los primeros años, pero después fue Jacobo, el medio hermano de Jesús, quien gobernó la iglesia. Entonces, estas son las palabras de Jacobo, que después él escribe la carta que se llama Santiago. Ahora, oye lo que dice Jacobo en Hechos capítulo 21, verso 20. Léelo ahí en tu Biblia. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley de Moisés. ¿Escuchaste eso? Yo espero que lo hayas leído en tu Biblia. Jacobo le está diciendo a Pablo: ya viste, ufanándose, ya viste los millares de judíos que ya creyeron, que ya recibieron al Señor Jesús como su Salvador, pero todos son celosos de la ley de Moisés. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban guardando la ley, siguiendo con los sacrificios de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la iglesia de Jerusalén? Tenemos a los apóstoles, y tenemos a la misma iglesia creyendo en el Señor Jesús como su Señor y Salvador,
pero también creyendo en la ley de Moisés. Fíjate bien. Y la ley de Moisés tiene sus principios. Y hoy los pastores y los líderes de muchas congregaciones no están sacrificando animales. No. Porque algunos dicen, nosotros no practicamos la ley, porque nosotros ya no sacrificamos animales, ni hacemos holocaustos, ni nada de eso. Déjame decirte que es una mentira. Y lo digo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque hay muchas prácticas, y hasta yo lo hice un tiempo, ahorita ya no, pero hay muchas prácticas que se hacen dentro de la iglesia, hay muchas prohibiciones que los pastores hemos puesto dentro de la iglesia que no las puso Dios, sino que son prohibiciones que están dentro de la iglesia porque la ley de Moisés dice que es pecado y que es prohibido. Entonces, como la ley dice, entonces nosotros hemos traído la ley a la iglesia. ¿Para qué? Para decir que es pecado lo que Dios dijo que no era pecado. Y hay otras prácticas más que yo ya te ofrecí, que un día de estos voy a sacar un listado que si yo te las doy, te digo que te irías de espalda de saber cuántas cosas se están practicando en la iglesia de hoy que son principios de la ley. Pero el principio mayor de la ley, ¿cuál es? Bueno, que es a través de los méritos, que es a través de las obras que las personas se pueden salvar y llegar al cielo. Y tú sabes bien que la salvación ya no es por obras, sino que la salvación es por fe. Amén. Ahora, te voy a dar un versículo, y para esto, si yo quisiera que lo leyeras en tu Biblia, para que no vayas a creer o que no está en la Biblia o que yo me lo estoy inventando, pero es para que tú veas cómo funcionan los principios de la ley dentro de la iglesia. Este Jacobo, que estaba gobernando la iglesia y que le dijo a Pablo que todos los que se habían convertido estaban practicando la ley, él escribe la carta de Santiago. O sea, Santiago y Jacobo es la misma persona. Santiago es el medio hermano de Jesús que escribió la carta esa. Ahora, si tú vas a Santiago, que es el mismo Jacobo, pero en el capítulo 2, verso 24, vas a ver un principio de la ley que está dentro del nuevo pacto, dentro de la iglesia, que no debería de estar. Dice Santiago capítulo 2, verso 24. Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Escuchaste eso? Yo espero que lo hayas oído bien. Y es cierto, ahí la Biblia lo dice. Santiago dijo que el hombre no es solamente justificado por la fe, sino que también se puede justificar por las obras. ¿Por qué? Porque la ley dice que el hombre es justificado por las obras. Pero aquí no estamos, ni en el antiguo pacto, ni tampoco somos judíos. Y aunque fuéramos judíos, ellos también se tienen que justificar por la fe. Pero Santiago aquí dice, te lo voy a repetir otra vez. 2:24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este es un principio de la ley metido dentro de la iglesia. Y sabes, ese principio está funcionando hoy en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Y nosotros ya no hacemos obras para salvación, para justificarnos. Nosotros hacemos obras por agradecimiento, por amor, porque son frutos. Oye bien, no como un medio para llegar al cielo, sino que es una forma de demostrar que ahora somos diferentes, que ahora somos nuevas criaturas. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que bajo ese principio, la iglesia gentil era asediada y obligada a guardar la ley. Pero aquí viene una contradicción terrible, que es lo que está sucediendo hoy también en la iglesia de Cristo. Que muchos líderes les encanta guardar la ley de Moisés. ¿Qué te parece a ti? Ellos están fascinados con la ley y por ellos no hay ningún problema. Aunque Dios no dijo que tenían que guardar, ellos quieren hacerlo. Ellos desean hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen un velo y porque ellos piensan, fíjate bien,
que de esa forma ellos se ven más espirituales, ellos se ven más santos, ellos se ven más religiosos y se ven mejor que los que no quieren practicar la ley de Moisés. Y entonces, aquí es donde quiero llegar a algo muy importante, porque te quiero recordar que el tema de hoy se llama una madre en común, y precisamente aquí es en donde el Señor pone un hasta aquí, pone una tijera y corta, pone un muro de separación, y en donde Él nos dice claramente qué es lo que Él quiere con respecto a esto. Y entonces, yo te voy a leer estos versículos a ti, te los voy a leer despacio, para que tú puedas recibir de parte de Dios cuál es la voluntad que Él quiere para su iglesia, qué es lo que Él quiere que tú practiques, que tú creas, qué es lo que Dios quiere, porque Él ya no quiere que sus hijos sean o continúen siendo engañados, o que sean mal dirigidos. Entonces, te voy a leer esta porción porque esta es la versión para adultos, así como lo puse ahí. Esta es la parte doctrinal y es la versión para adultos con respecto a qué es lo que Dios quiere que se haga y qué es lo que Dios quiere que no se haga. Yo sé que esto a algunos los va a atropellar. La verdad, muchas veces no nos cae bien, pero la verdad la tenemos que hablar. Y aquí es en donde, si nosotros no decimos las cosas como son, entonces después vamos a ser demandados por no decir lo que el Señor ya reveló. Entonces, si tú tienes tu Biblia, yo te aconsejo que la busques y que la leas juntamente conmigo, para que no vayas a creer que yo estoy poniendo o quitando. Dios nos guarde de eso, pero sí, así como te leí que Santiago dijo que la salvación era por obras y no solamente por fe, ahorita vas a ver y a oír una gran verdad, una revelación que Dios trae hoy para tu vida, para que tú de aquí en adelante puedas quitar cualquier velo que haya quedado por ahí, y ahora saber discernir cuando alguien está queriéndote llevar hacia la ley y cuando te está queriendo llevar hacia la verdad. Entonces, en Gálatas capítulo 4, verso 21, Pablo le dice a aquellos, o le pregunta a aquellos cristianos que quieren guardar la ley, y se lo dice a los de las iglesias de este tiempo. Oye lo que le dice Pablo, inspirado por Dios, a aquellos cristianos que quieren guardar la ley. Dice: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Verso 22. Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue de la manera en que Dios cumplió su promesa. Verso 24, oye bien, esas 2 mujeres, fíjate bien, la esclava y la libre, esas 2 mujeres son ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Fíjate bien, verso 25. Y ahora Jerusalén, que es donde están los apóstoles. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley, porque ahí estaban practicando la ley. Verso 26. Pero la otra mujer, Sara,
representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Así como tú lo estás escuchando, así lo estás leyendo, así dice la Biblia. Y es nuestra madre, verso 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Oye esto, verso 29. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Verso 30. Esto es lo mejor y es la revelación de Dios para tu vida, para los pastores, para los líderes y para la iglesia de Cristo. Verso 30. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre, Sara. ¿Escuchaste eso, amado hermano? Lo que Dios está diciendo aquí es que la ley no tiene cabida dentro de la iglesia, ni sus principios. La ley no puede estar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en el mismo desorden que estaba cayendo la iglesia primitiva. ¿De qué? De querer justificarse a través de las obras y no a través de la fe en Cristo. Y entonces aquí lo que vemos es que había un cruce de doctrinas del antiguo pacto y del nuevo pacto. Pero tú ya te diste cuenta que el monte Sinaí, que es la ley, y el monte Sión, que es la gracia, no pueden estar juntos. Y dice que no pueden vivir en el mismo campamento, figura de la iglesia, en el mismo Mahanaim. Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no van a heredar juntas. No pueden estar juntas. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, fíjate bien, que la enseñanza de la ley no puede estar dentro de la iglesia. ¿Dónde lo dijo? En Mateo 16. Acompáñame ahí a Mateo 16, verso 11 dice: ¿cómo es que no entendéis, palabras de Jesús, que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál era la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Sí, la ley. Y entonces a sus mismos discípulos les decían, mire, guárdense de esa doctrina. No pueden vivir juntas las dos mujeres, la esclava y la libre, no pueden vivir juntas en el mismo campamento. Los dos hijos no pueden vivir juntos en el mismo campamento. Y lastimosamente la iglesia de Cristo hoy en día, eso es lo que hace. Tiene a los dos hijos viviendo juntos bajo el mismo techo. Tiene a las dos mujeres, a la esclava y a la libre, viviendo juntas bajo el mismo techo. Tiene los principios de la ley y los principios de la gracia viviendo bajo el mismo techo. Y aquí es en donde el Señor vino aquí a partir, a circuncidar, a decir, no, eso no es así. Y por eso es que en muchas iglesias cristianas evangélicas, y lo voy a decir así, han dicho que es pecado muchas cosas que Dios no dijo que era pecado. En un tiempo fueron pecado, pero ahora ya no. Pero lo siguen haciendo y entonces siguen señalando y siguen condenando a las personas cuando realmente las personas no están pecando. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ya no era pecado. Pero como hay un velo, ellos no quieren aceptar que fue lo que Dios estableció ahora, y ahora quieren seguirlo haciendo como ellos piensan que es. Y entonces, yo sé que hay una consecuencia, y con esto quiero ir concluyendo y terminando. Hay una consecuencia para los pastores que queremos limpiar la levadura de los fariseos, de los religiosos dentro de las iglesias. Hay consecuencias.
No vayas a creer tú que no hay consecuencias. Claro que sí. El Señor Jesucristo vino a limpiar eso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo persiguieron y hasta lo mataron. Pablo peleó por eso y al final lo persiguieron y lo mataron. Entonces, hoy en día en la iglesia de Cristo, para erradicar, fíjate bien, o para sacar a Ismael de la iglesia, o para sacar a la esclava de la iglesia, o para sacar a la ley de la iglesia, a los pastores que hablamos hoy sobre la gracia, también nos persiguen. Y entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? No de que los mismos pastores o los mismos líderes nos identifican como mundanos, como libertinos, que no hablamos contra el pecado, que no somos muy espirituales, ¿sí? Porque los que practican la ley, fíjate bien, y los principios de la ley, ellos sí se miran muy santos, ellos sí se miran muy consagrados, ellos sí se miran muy espirituales, así como lo es. Y se puede decir de que hay consecuencias. Dentro de la misma iglesia que se quiere limpiar, también hay consecuencias. ¿Por qué? Porque hay algunos hermanos, como lo acaba de mencionar Pablo, que quieren ese estilo de vida, quieren seguir acariciando a Ismael, quieren seguir siendo amigo de la esclava, quieren seguir subiendo al monte Sinaí, que representa la ley. ¿Por qué? Porque se miran más espirituales. Y cuando ya empezamos a predicar en contra, ya lo toman de forma personal, ¿verdad? Y entonces no están de acuerdo con eso y ya están así como que no muy contentos, fíjate bien, de que ahora como que hay más libertad y que les gustaría que se hablara del evangelio garrotero, del Dios que juzga, que condena, que está bravo, porque eso es la ley. Y no digamos que hay quienes que piensan que este evangelio de la gracia es demasiado light, así como lo es demasiado dietético, así es como ligero, y dicen ahora están poniendo un evangelio fácil. ¿Por qué? Porque están diciendo que ya no es pecado lo que Dios dijo, y ahora no hay suficiente alimento, porque nosotros estamos acostumbrados a que se nos diga que esto es pecado, y todo es pecado, cuando Dios dijo que no era así, que las cosas habían cambiado. Y entonces hay consecuencias de estar hablando de la gracia. Pero ¿por qué hay tanto interés de algunos ministros de seguir hablando sobre la ley, de traer a la iglesia a la esclava, de traer a la iglesia a Ismael, de traer a la iglesia el monte Sinaí, de traer a la iglesia la Jerusalén terrenal? ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, unos porque tienen una venda, no tienen la revelación, no tienen el conocimiento, están ignorantes. Yo ya te dije que yo estuve mucho tiempo así con un mix, ¿verdad? Y entonces lo que se hace con una intención muy buena, pero eso no le agrada a Dios, así como Pablo dijo. Ellos son muy entusiastas en querer agradar a Dios, pero lo hacen a su manera, no a la manera de Dios. Y entonces habemos, hay ahorita ya no, hay muchos siervos que están haciendo eso con todo su corazón, tratando de guardar a las ovejitas para que no se vayan al mundo, para que sigan dentro del reino, para que se mantengan firmes, y yo comprendo eso. Yo creo que hay muchos, de hecho la gran mayoría están en esa posición de que lo están haciendo de una buena fe, pero hay un velo,
hay ignorancia sobre esta revelación. Ahora, hay unos poquitos, oye bien, hay unos poquitos que sí ya conocen esto, pero realmente la gracia no le conviene a los pastores predicarla si los pastores quieren tener el control del dinero, si quieren tener el control de la gente, si ellos quieren tener poder dentro de la congregación, quieren tener el dominio dentro de la congregación, no les conviene. ¿Por qué? Porque la gracia lo que hace es liberar a la gente. Así es. Mientras que la ley lo que se hace es que se posiciona, esclaviza, se enseñorea. Entonces yo sé que hay algunos poquitos que ya conocen esto, pero que no les conviene. Y aquí es en donde, ¿por qué hay algunos que siguen con esta situación? Y obviamente el que estén practicando la ley también los hace parecer a ellos más santos, más puros, más espirituales. Pero aquí es en donde vamos a dejarlo hasta último. ¿Por qué el mensaje de la gracia nunca ha sido popular y nunca lo será? Así como lo es. Bueno, uno, porque es la verdad. Dos, porque le quita toda la gloria al hombre para dársela únicamente a Jesús. Así como lo es. La gracia lo que hace es que descalifica al hombre completamente y que por obras no la va a hacer y que tiene que humillarse y tiene que reconocer que es por los méritos de Cristo que él va a llegar al cielo y no por sus propios méritos. Así como decía Pablo en Efesios capítulo 8. Con esto quiero concluir. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esta es la versión para adultos de por qué tenemos una madre en común.